¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quiero aprovechar este espacio que me da Pati del Villar en su noticiero para que de alguna manera nos sintamos cada vez más orgullosos de esta entidad federativa en la que nacimos, en la que vivimos, de esta entidad federativa que nos cobija, que nos da trabajo. Y el día de hoy quiero hablar con usted de un hecho que es fundamental, porque nos va a hacer aparecer en la historia de México, nos va a hacer aparecer en un primer término. Mire usted, Hernán Cortés llega a Tenochtitlan y después de tener una entrevista con Moctezuma, a quien toma preso, entra al palacio de Axayácatl, y la intención de Cortés indiscutiblemente era la del conquistador, la de apoderarse de la Ciudad de México, Tenochtitlan, pero los mexica, que no aztecas, los mexica, los habitantes de Tenochtitlan, no están de acuerdo. Inclusive se le voltean a su propio emperador, lo apedrean, muere, precisamente víctima de algunos golpes ocasionados por las contusiones de las piedras. Se nombra inclusive a Cuitláhuac, su hermano, como el siguiente emperador. Por desgracia, Cuitláhuac es aquejado por la viruela, enfermedad que habían traído los españoles, muere casi de inmediato, y es entonces cuando se nombra al que hemos llamado eufemísticamente el joven abuelo Cuauhtémoc. Lo que importa de este pasaje de la historia es que Cortés decide romper el sitio porque estuvo en el palacio de Axayácatl pues, prácticamente preso, rodeado de los mexicanos. Hasta que en la noche del día 7 de julio rompe el cerco y sale por las calzadas, fundamentalmente por la calzada que da hacia el norte, y huye, pero desde luego pierde muchísimos hombres y pierde muchos de los tesoros que ya había logrado juntar en Tenochtitlan. Bien, ¿qué sucede? Cortés inicia un viaje en busca de sus aliados en la sierra que él llama de Matlancueye o la sierra de Tlaxcala. Va en busca de los tlaxcaltecas. Viene diezmado, prácticamente las armas habían quedado dentro del palacio de Axayácatl, si acaso vendrían por ahí algunas lanzas y espadas, prácticamente no traen caballos, hay 4 o 5 que vienen a caballo, y van rumbo a Tlaxcala, van viendo en la lontananza la sierra de Matlancueye. Pero resulta que al llegar a un lugar llamado Otumba, u Otompan, lugar de otomíes o ñañús, en ese sitio, al llegar en el cerro, que le llaman Cerro Gordo, Cortés de pronto se ve prácticamente rodeado por miles de indígenas otomíes que lo atacan. Cortés llevaría para esos entonces unos 70 u 80 hombres, y estamos hablando de arriba de 10,000 indígenas, según lo que nos narra Bernal Díaz del Castillo, que son los que prácticamente sitian a Cortés en Cerro Gordo. Pero aquí un acto valiente, o dirían algunos españoles, algunos mexicanos, un chiripazo. Cortés entra con el caballo, abre una brecha entre los miles de indígenas que hay por ahí y toma al que lleva el estandarte, que es el que los va guiando. Lo toma y se queda con él. Automáticamente el resto de los guerreros otomíes se esparcen por el cerro y dejan paso libre a Cortés. Y entonces Cortés pues sigue su camino. Dice Bernal Díaz que iban en el camino con mucha hambre, mucha sed, pero aparte de todos, pues cansados, mermados por tantos días de haber estado presos en el palacio de Axayácatl. Entonces se sienten perseguidos.
Dice Bernal Díaz, escuchábamos la grita de todos ellos, que desde la lejanía nos vigilaban nuestro paso. Y entonces Cortés sigue este camino, sube una gran escarpada y llega a un gran llano, a un gran plano, cubierto por una enorme laguna. Este sitio, esta laguna y este sitio ha sido identificado tanto por Chavero, que es uno de los autores del México a través de los siglos, como por el propio Vicente Riva Palacio y finalmente por don Manuel Orozco Iberra. Identifican a esta gran laguna, a este gran llano, como Apam, de Aatl, agua, pan locativo, el lugar de agua. Que era una enorme laguna, hoy desde luego desecada, y entonces en este sitio, al subir en este sitio, hay que subir a un lado del Jiguingo, que es una de las promonturas más altas que tenemos en el estado y que está ahí en Tepeapulco. Al subir para llegar a Apam, se van quedando rezagados los grupos otomíes que perseguían a Cortés. Y esto pues los anima. Al llegar precisamente a la parte más alta de aquella llanura, Cortés se da cuenta de que está muy cerca a la sierra de Matlancueye, o sea, el sitio donde están sus aliados, los tlaxcaltecas. Bernal Díaz dice que bajaron hasta la laguna, y allí en la laguna dice, mitigamos la sed, curamos nuestras heridas, y ya habla de que comieron una fruta rara que encontraron por ahí, unos ayocotes, que les sirvió para mitigar el hambre. Y una vez concluido este ejercicio, entonces siguieron de Apan hacia Tlaxcala, a donde Hernán Cortés se rehizo, ya lo demás lo sabemos nosotros, se rehizo días más tarde, esto sucede en 1519, Cortés sitiará la Gran Tenochtitlan, la cual cayó en su poder el 15 de agosto de 1521. Pero, ¿qué es lo interesante de este asunto? Pues que Apam es precisamente el primer lugar identificado que tocan los españoles. Si nosotros nos vamos a ver la historia del estado, bueno, de los primeros lugares tocados por españoles en el virreinato, está desde luego Tepeapulco, 1526, un año después Tulancingo y después Apan. Pero yo estoy hablándole a usted de sucedidos anteriores, o sea, 6 años, 5 años antes, 7 años antes, 1519. De modo que Apan es el primer lugar tocado por Cortés, es el primer lugar al que debemos de determinar como el primer sitio español que hay en la entidad. Desde luego, Cortés no permaneció en este sitio sino unas cuantas horas, como lo dice Bernal Díaz, solo para mitigar la sed, para tomar algún alimento, para lavar las heridas. Pero lo que sí sintieron es que ya descansaban de la persecución de la que fueron objeto por los otomíes de Otumba o Tompan, que estuvieron a punto de ganarles la batalla. ¿Cuánto de esto tiene de leyenda? ¿Cuánto tendrá de historia? Pues no lo sabemos. Nuestra única fuente para enterarnos es el propio Bernal Díaz del Castillo, que como usted ya sabe, por ahí Christian Diverge ha señalado en un libro llamado Las huellas del conquistador, que no es el autor Bernal Díaz de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y él se inclina porque sea el propio Cortés. Pero como quiera que sea, es nuestra única fuente. Y esta, nuestra más antigua fuente, señala que Apam es el primer lugar tocado por los españoles en 1521. Pues, ¿qué le parece? Es uno de los puntos importantes en la historia de nuestra entidad. Y como pues iremos platicando con usted en estas cápsulas en el noticiero de Pati del Villar.